¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este nuevo De lo Claro a lo Oscuro. Soy Doani Domínguez Ortiz, profundamente agradecida con la preferencia de su audiencia para llevarle hasta usted lo más nuevo en las declaraciones de este importante actor político en Chihuahua. Hablo de César Jáuregui Moreno, quien nos acompaña el día de hoy en su calidad de aspirante a la candidatura por el Partido Acción Nacional para la alcaldía en la capital de este estado. Él es exfiscal de Chihuahua, es un hombre que se encuentra en el centro de dos grandes tormentas. Por un lado, una compleja investigación de carácter federal en la FGR, y por el otro, el termómetro al rojo vivo, podemos decir, de la política interna de su partido Acción Nacional rumbo a esta candidatura por la alcaldía, ya le decía yo. Por estar aquí esta tarde, muchas gracias. Muchas gracias, Dani, muy contento. A mí me gusta mucho que me entreviste gente inteligente. Te agradezco mucho. Le voy a dar, si es que usted vive debajo de una piedra y no sabe quién es César Jáuregui Moreno, le voy a dar unos avistos nada más de a quién tengo sentado frente a mí. Él es un abogado y un político mexicano con una trayectoria pública de más de 30 años en el estado de Chihuahua. Miembro destacadísimo del Partido Acción Nacional, donde ha fungido como estratega, legislador, operador político y titular de dependencias clave en materia de gobernabilidad y procuración de justicia. Es egresado por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1990. Él, dentro del interior del PAN, ha defendido el voto, empezando su participación política a mediados por ahí de los años 80 como representante de casilla y colaborador electoral. También fue director jurídico del Comité Directivo Estatal en 1994, también presidente del Comité Directivo Municipal en Ciudad Juárez en 2002, coordinador en estados del Comité Ejecutivo Nacional, es decir, del CEN del PAN. En 2010 fue contendiente como candidato a la presidencia municipal en Ciudad Juárez. Ocupó diversos cargos entre 1994 y el 2002, destacando como director de gobierno, director de comercio y secretario del ayuntamiento. También fue coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso en el estado de Chihuahua del 2004 al 2007. Se desempeñó como secretario del ayuntamiento de 2010 a 2013 en Delicias. También nuevamente ejerció como coordinador de la bancada panista en el Congreso estatal de 2014 a 2016. Además fue secretario del ayuntamiento capitalino durante las administraciones municipales de María Eugenia Campos Galván de 2016 a 2021. En el estado, al asumir María Eugenia Campos la gobernatura del estado, Jáuregui fue nombrado encargado de la política interna de Chihuahua de 2021 a 2023 como secretario general de gobierno, para en enero de 2023 ser ratificado por parte del Congreso local para liderar la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Dejó formalmente esta titularidad de la Fiscalía tras presentar una renuncia irrevocable por términos de responsabilidad política institucional. Con eso empezamos. César, ¿cómo te sientes? Muy bien, Dani. ¿Cómo empieza este verano para ti? Estos mediados de julio de 2026, anímicamente, ¿dónde estás parado? ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos estado visitando gente, haciendo contacto con los ciudadanos en Chihuahua, dentro de lo que la ley permite, y la verdad es que la recepción ha sido maravillosa. Hay un enorme ánimo de mucha gente, tanto al interior de mi partido como al exterior del partido, por tratar de que este proyecto cristalice. Estamos en estos momentos articulando con la gente una propuesta que creo que puede resultar benéfica para los próximos 3 años en Chihuahua, pues del 27. Y yo creo que en estos momentos estamos concentrados también en hacerle ver a la gente la enorme importancia que va a tener para Chihuahua el proceso electoral del 27. Yo he hablado mucho e insisto mucho en que el 27, en Chihuahua particularmente, nos jugamos mucho de lo que hoy damos por sentado, nuestra propia chihuahuanidad, por llamarlo de alguna forma, los valores que nos enseñaron quienes nos antecedieron, su proyección hacia el futuro, y creo que Chihuahua va a terminar defendiendo esa serie de valores que trascienden por mucho cualquier identidad partidaria. No se trata la chihuahuanidad de una identidad con un partido, se trata
de una identidad con una serie de valores que nos transmitieron quienes nos antecedieron a nosotros y que de alguna forma hicieron que Chihuahua tuviera mucha claridad sobre cuestiones como qué es lo que hace prosperar una comunidad, qué es lo que hace prosperar a una persona. Y yo creo que está muy enraizada en el trabajo, en el esfuerzo, en que hay que vencer las dificultades que te presente incluso la naturaleza, por eso nos llaman los vencedores del desierto. Y en Chihuahua, básicamente la gente lo que quiere son gobiernos que la dejen trabajar. En Chihuahua no estamos acostumbrados a tender la manita para que nos regalen las cosas. Lo que sí le pedimos al gobierno es que tenga cuando menos la inteligencia de no estorbar y de que su tarea sea brindarnos seguridad, sea brindarnos servicios públicos eficientes, que es lo que corresponde por los impuestos que pagamos, que son muchos, y que nos deje trabajar, que deje que las personas creativas, los emprendedores, puedan desarrollar sus actividades de tal manera en que su actividad fortalezca el círculo virtuoso de nuestra economía, que genere empleos, que da servicios y que hace que Chihuahua siga siendo un estado donde la gente prospera. Voy a tratar de solicitarte, no sé si lo logremos, respuestas breves para esta serie de preguntas, porque sé que eres de una agilidad mental envidiable y voy a tratar de estar a la altura de ella. Y por ello te digo, después de tantos años, en la primera línea, porque tú has estado en la primera línea de batalla en el término político y de servicio público en Chihuahua, si volvieras a empezar, César, tienes un botón de reset y lo presiono en este momento. ¿Elegirías exactamente el mismo camino que llevas hasta ahorita? Porque entonces, ¿de dónde nace lo que te da como esta vocación de servicio tan arraigada? La vocación de servicio te nace cuando comienzas a observar la enorme satisfacción que te da que tus decisiones transforman la vida de mucha gente. Los seres humanos normales sentimos un enorme placer cuando tenemos la posibilidad de ayudar a alguien. Y yo creo que todos los que me están escuchando han sentido ese placer. Por eso hay una frase que dice que da más placer dar que recibir y es exacto. Cuando tú estás como funcionario público y una persona llega con un problemón, que siempre es el más grande del mundo porque el problema que uno tiene es el más grande del mundo, y tienes la posibilidad de solucionárselo, y ves que esa decisión le pudo cambiar la vida, le sirvió para que su familia pudiese salir adelante, para que uno de sus hijos pudiese estudiar en tal carrera, infinidad de cosas, es cuando te das cuenta de la gran importancia que tiene la función pública y la enorme satisfacción que te puede dar. A mí me da una enorme satisfacción siempre cuando puedo ayudar a la gente a superar sus problemas, cuando está dentro de mis posibilidades, a vencer escollos, a que se le haga justicia frente a algún agravio que tenga en lo personal, en su patrimonio, en su familia, en muchas circunstancias. Es lo que más aprecio de la función pública. Por eso, yo tengo como norma básica de la función que realizo el que la principal función que uno tiene como funcionario es recibir a la gente y que tenga la posibilidad la gente de platicar contigo, de decirte de viva voz cuál es su problema, quién lo está atorando, quién está pidiéndole cosas indebidas para el servicio que debe de tener. Y eso te permite ayudarle mejor, darte cuenta en dónde están fallas que debes de corregir y también tener los pies sobre la tierra. Porque si pierdes el contacto con los gobernados, estás out, estás fuera de la posibilidad de poder verdaderamente ayudar.
No dudo que hay quien logre hacerlo, pero tener 30 años en primera fila, en primera línea, como te decía, en el tema de política y de servicio público, hace prácticamente imposible mantener una careta por mucho tiempo. Lo que hace que la gente que te conoce sepa que tú tienes, entre otras características, dos muy firmes. Una es tu altísima capacidad de diálogo y el temple para el manejo de crisis. Son dos cosas que son prácticamente como si tu mano derecha y tu mano izquierda. Te vas forjando, Dani. No, a ver, este es un aprendizaje muy largo. Nadie nace con esas capacidades y evidentemente la política solo se aprende verdaderamente cuando ejerces el gobierno. Ser oposición es relativamente cómodo porque únicamente estás en el ejercicio de la crítica. Sin duda, el ejercicio de la oposición define una democracia. Una democracia sin oposición es una democracia inoperante, pero sí es la posición más cómoda en el ejercicio de la política. Y cuando estás en el gobierno y cuando tus decisiones van a afectar a miles de gentes y cuando lo que hagas o dejes de hacer va a tener un impacto importante, cuando incluso tienes que tomar decisiones para hacer lo correcto y sabes que la consecuencia puede ser la crítica feroz, aunque esa decisión es la correcta, es cuando comienzas a entender que la política tiene grises, que no tiene únicamente blancos y negros, y que la política más realista que puedes llegar a ser es aquella que te conecte lo más posible con la sociedad. Yo lo diría en una frase. A mí en la política es a veces como los circos. En los circos es fundamental el trabajo que realizan los que detienen la carpa. Y también es fundamental los que hacen los actos circenses. Yo he sido un detenedor de carpas. Yo he sido alguien que se especializó en generar escenarios de gobernabilidad para los gobiernos, en generar escenarios en donde las decisiones de gobierno tuvieran la aceptación más amplia posible de los gobernados. Porque eso es la gobernabilidad. A veces los politólogos le dan definiciones muy complejas. La gobernabilidad es hacer un ejercicio de gobierno con el consenso más amplio de los que están destinadas las políticas públicas. No es nada más eso. Y para poder hacer eso, muchas veces necesitas tener la capacidad de explicarle a la gente en qué consisten esas políticas públicas y por qué las van a terminar beneficiando. Y dos, el detener la carpa durante tantos años te da el conocimiento más importante para después ir a hacer actos insertes, es decir, para después ser tú el que tiene que dar la cara frente a los ciudadanos, el que tiene que ir a pedir el voto, el que tiene que ir a gastarse los dientes en ese hueso duro de roer que es la opinión pública. Ahí hay que gastarse los dientes en ese hueso duro de roer. Pero cuando ya no te juegas la camisa, sino la piel, porque tú jugaste con la piel de otro siendo la camisa, ¿no? Y ahora tú eres la carne del cañón. Lo importante de toda esta enseñanza es que para todo hay momentos, pero yo tengo la convicción de que quienes hacen actos circenses en un circo, pero nunca detuvieron la carpa, van a cometer o van a tener más accidentes que quienes han detenido la carpa por mucho tiempo, porque conoces el funcionamiento del circo. Yo he tratado siempre, no solo de generar escenarios de gobernabilidad. Hoy está de moda la polarización. Hoy están de moda los extremos. En el mundo, las democracias están prácticamente haciendo ganar a radicalismos de izquierda o de derecha.
Y yo creo que es algo inevitable. A mí no me asusta la polarización política. Lo que sí me asusta es que la polarización política tenga como consecuencia el tener una visión muy reducida del mundo. Alguien me decía, ¿cuál sería la mejor manera de construir Chihuahua? Yo pienso que la mejor manera de construir Chihuahua es tener una plataforma común de todos, en donde todos estemos de acuerdo para dónde debe ir el desarrollo, qué debemos de potencializar en materia económica, para dónde debemos orientar determinadas políticas públicas y jalar toda la cobija en el mismo sentido. Y para lograr eso, sí necesitas tener una apertura lo suficiente con otras fuerzas políticas para poder incorporar muchas de las propuestas o de las ideas que se tienen. Yo soy un convencido de que buenas ideas y buenas propuestas hay en todos lados. Y a mí me parece que cuando alguien gana una elección y se reduce únicamente a su visión, únicamente a su manera de ver las cosas, se pierde un enorme potencial de talento que pudieses incorporar a la solución de los grandes problemas de una ciudad como Chihuahua. Chihuahua ha funcionado y ha tenido muy buenas administraciones municipales, porque independientemente de que ha habido alternancia partidista, hay una serie de políticas públicas que se vienen aplicando en el municipio de una manera constante, perseverante. Hay finanzas públicas sanas porque tenemos 9, 10 administraciones que han tenido límites con el endeudamiento, que solamente contratan endeudamiento para obras públicas y de servicios importantes, que han realizado una política de movilidad y de crecimiento de avenidas y de puentes en lugares estratégicos que permiten una mejor movilidad, muchas cosas que se han venido haciendo de una manera correcta durante muchos años. Diferencia de Juárez, ¿no? Enorme diferencia con la otra gran ciudad del estado, en donde todo parece ser caótico, en donde vas en una avenida y de repente está un cuate vendiendo pollos, enseguida está una funeraria, luego un yonque, y dices tú, no hay orden, no hay... Y eso en Chihuahua no existe por esa continuidad. Y esa continuidad es porque hay un gran acuerdo dentro de los chihuahuenses. Alguien decía, la diferencia fundamental es que aquí un mayor número de gente jalamos la cobija en el mismo sentido. Tenemos acuerdos fundamentales que nos han permitido tener hoy una ciudad que visitan nuestros hermanos chihuahuenses de otros municipios, personas de otros estados y extranjeros que tenían, no sé, 20, 25 años que no venían y que quedan sorprendidos de lo que es Chihuahua. Es muy difícil que alguien que tenga años sin haber venido a Chihuahua no venga ahora y diga qué bonito este. ¿Qué han hecho? ¿Cómo le han hecho? ¿Qué están haciendo bien? Y eso no quiere decir que la ciudad no tenga enormes retos. Yo comentaba que nos estamos quedando atrás para una ciudad como Chihuahua en ciertas infraestructuras. Ya, el Manuel Leonardo Aguirre ya dio lo que tenía. Tenemos unas instalaciones ya con mayor sofisticación, con mejores acústicas, con asientos más cómodos, que esté acorde con lo que Chihuahua en estos momentos representa. Necesitamos estadios, por ejemplo, que alguien recientemente estaba manejando la posibilidad de que Chihuahua contara con un equipo de primera división en el fútbol soccer. mexicano. Ya lo tenemos en americano. Y lo primero Es un estadio. que nos dijeron es ustedes no tienen un estadio ni de primera. A ver, y no tenemos estadio ni para el fútbol americano. Así es. Porque el estadio donde juegan los actuales equipos de fútbol americano
está lejísimo. Es de atletismo, Pues sí, claro, porque Ujú. no estuvo Es universitario. Ujú. Exactamente. Son para competencias fundamentalmente de atletismo de pista y campo. Pero me queda muy clara la visión que tienes de ciudad y hemos de llegar hacia allá. Si tienes que desarrollar esas infraestructuras o comenzar, y tienes la ventaja de que en la mayoría del país esas infraestructuras no se están desarrollando exclusivamente por el gobierno. Casi todos los esquemas exitosos Público-privado. son de participación pública-privada. Es correcto. Porque esto te permite que presupuestalmente resulte mucho más factible Es correcto. poder hacer estas obras de infraestructura sin que descuides lo que tienes que cuidar, que es lo irreductible, ¿no? Que los servicios de limpia sean eficientes, que la seguridad pública esté manejándose lo mejor posible, que las cámaras funcionen, que el software de las cámaras funcionen, que PECU esté trabajando al 100%. Muchas cosas que cuestan dinero, pero que no debes de descuidar. Si nosotros seguimos por ese rumbo, Chihuahua está destinada a ser uno de los polos de desarrollo más importantes del país. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Y también hay que hacer un ejercicio de pensar la ciudad. El otro día, obviamente con especialistas en la materia, tenía una conversación en donde me decían ellos, a ver, ¿queremos en el 2035 ser una ciudad de 2 millones de habitantes? ¿O de 1,5? ¿O de 1,200? Ahorita tenemos uno en términos generales. Redondeando. Con las ventajas y las desventajas Sí. que representa un crecimiento poblacional de ese tipo. Y la respuesta la tenemos que encontrar entre todos. Es decir, no hemos pensado la ciudad en eso. Y las ciudades que mejor se desarrollan, piensa en la ciudad, porque eso tú lo puedes ir dirigiendo. Tú puedes ir orientando la vocación de la ciudad. Esta ciudad tiene vocaciones que a lo mejor no ha descubierto más que en forma intuitiva. Y a mí cuando me operaron de la cadera, me tuve que estar ahí 2 o 3 días en un hospital privado, de los más famosos de aquí. Y en esos 3 días, pues yo soy muy inquieto y anduve platicando con mucha gente y me metí a cuartos a ver cómo estaban. No había nadie de Chihuahua. Toda la gente eran de Cuauhtémoc, eran de Delicias, eran del Paso. Y me llamó mucho la atención que decía, tenemos un enorme pico. Nos están viendo como una ciudad, cuando menos, de toda la zona centro-sur, del sur de Texas, porque se ofrecen servicios médicos en Chihuahua de muy buena calidad a un costo mucho menor que En Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene. Y entonces dices, pues a eso hay que inyectarle. Y si te fijas, está creciendo eso y cada rato se levantan instalaciones médicas y oficinas médicas. Y no hablemos de cosas como la cirugía plástica u otras cosas, son un boom y que significan una derrama económica importante para la ciudad. Bueno, ese tipo de vocaciones, que son muchas, pero te estoy hablando de una muy específica, tienes que tener políticas públicas que las incentiven, que las desarrollen, que les permitan extenderse de mejor manera. Y como eso hay muchas otras en Chihuahua. Esta es una ciudad en donde las grandes empresas están haciendo fila para instalarse. ¿Les gusta Chihuahua? No, y están haciendo fila. Y están haciendo fila porque a veces la Comisión Federal de Electricidad no tiene la suficiencia energética. Cuando tú vas a instalar una gran empresa, no es nada más ir a construirla. Tienes que ver si vas a tener capacidad energética, etcétera. Y todo eso también tienes tú que contribuir en infraestructura para generar que esos procesos sean mucho más rápidos, porque nos conviene la instalación de grandes empresas que generen empleos de mejor calidad, porque eso hace que nuestra gente viva en mejores condiciones. A pesar de todos los problemas que tenemos en materia de seguridad, en donde
en los últimos años hemos ido avanzando de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, casi en todos. Esta sigue siendo una ciudad y un estado en donde miles de gente levantan la cortina todos los días. Y levantan la cortina para ponerle al jale, como decimos, para generar empleos, para brindar servicios, para muchas cosas que es lo que hace el círculo virtuoso del que te estoy hablando. Y, y tenemos que continuar así. Hay gente que piensa que esa es la realidad de Chihuahua y que eso no puede ser modificado. Yo creo que sí puede ser modificado. Hay muchos eventos que lo han demostrado, para bien y para mal, César. Es donde hablo de lo que nos ve en juego el 27. Exacto. Y de nuestra relación como ciudadanos frente al poder, de nuestra influencia como ciudadanos frente a quienes nos gobiernan, de dónde se deben de tomar las decisiones trascendentales de Chihuahua y no a 1500 kilómetros. Porque lo que está ocurriendo en el país, en los estados que caen bajo la férula de Morena, es que deja de haber vida local. Deja de ser importante la política local. Porque tienes gobernadores, primero, que no tienen opinión pública frente a lo que se dicta como política desde el púlpito de la mañanera. Nadie puede diferir. Y si difieres, antipatriota, es traidor a la patria, es un enemigo de México. Eso hace que los gobernadores de ese signo pues nunca puedan cuestionar ni siquiera aquellas situaciones porque pueden llegar a afectar directamente los intereses de sus entidades federativas. Dos, pues eso pasa y se reproduce en los otros poderes. Deja de haber una opinión pública vigorosa que de alguna forma haga que las decisiones sean locales. Porque el modelo del país, de partidos como ese, yo llamaría de la izquierda radical, hace que el centralismo sea la forma común de organización política. Durante muchos años, el socialismo tenía el matiz de presentarse en sociedad como centralismo. Ese es el término. Es decir, un centro del cual emanaban las decisiones y esas decisiones eran democráticas porque emanaban de determinada ideología. En México hemos vivido regímenes autoritarios en el pasado y habíamos ido avanzando a través de muchas instituciones que se crearon fundamentalmente en la década de los 80 y los 90, parte del 2000, que dieron a los ciudadanos instrumentos para poder defenderse frente a cualquier situación que vulnerara sus garantías individuales, sus derechos humanos por parte del Estado mexicano. Tenemos 8 años en donde no presentan una iniciativa en donde se ensanchen, se faciliten, se instrumenten o tú tengas mejores herramientas para ejercer tu defensa frente a los actos del Estado. Todas las iniciativas fortalecen el gobierno, hacen que el Estado mexicano sea más fuerte frente a los ciudadanos y ejemplos están pues, hasta con la ley de amparos. Y como son temas muy áridos, te vas a ver doña Rutila, la que vende las quesadillas en una colonia, ¿qué vas a saber del acto reclamado y de la suspensión del acto de reclamado y del amparo directo y del amparo indirecto? Entonces, nos han ido vulnerando en todo eso y no nos hemos dado cuenta. Y la transformación del Poder Judicial, lisa y llanamente,
entregue el poder político del poder judicial a los ejecutivos, que son los que te pueden meter en en tu nombre, ¿cómo se llama? Una papeleta para que tú vayas por lo que sea. Y En un acordeón, querrías decir. no, por Dios, eso es sumamente grave. Cada vez es mucho más complejo en México que tú puedas conseguir un amparo en contra de actos de autoridad federal. Sumamente complejo, cuando era lo común. Hoy los jueces pues tienen claro a quién le deben estar ahí, o sea, que los metieron al acordeón. Y generalmente son los gobiernos los que te acordeón porque tienen la infraestructura para poder una elección hacer que tu nombre aparezca ahí. Porque ni siquiera puedes hacer campaña, pero con... Entonces, toda esa serie de cuestiones que van gestando un Estado autoritario. Ah, vivimos en una dictadura, pero estamos en un Estado sin duda autoritario. Hay que irlos combatiendo. Entonces, esa realidad que vivimos en Chihuahua, a lo que estamos acostumbrados, a que aquí sí podemos hacerle relajo al gobierno y podemos decirle, no señor, con esto no te metes y con esto tienes que actuar de esta manera. Con esos enormes consensos que ya se tienen, eso se puede romper el 27. Si tú no presupuestas, por ejemplo, en la ciudad, buenos servicios públicos, no presupuestas obras de infraestructura durante años, la ciudad se cae, sin ninguna duda. Y si tu política es agarrar el dinero y repartirlo entre los ciudadanos para tener fidelidades o lealtades partidistas, la ciudad se puede venir abajo. Y alguien puede venir dentro de 10 años a decir, ¿qué le pasó a Chihuahua si iba tan bien? Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Y yo no soy un maniqueísta. Hay seguramente muchas virtudes en el ejercicio de gobierno de la izquierda mexicana, sin duda. Pero uno de los que a mí me preocupa más como una de sus principales fallas es su falta de empatía con los emprendedores y con los creadores del país. Ya cuando te metes con la clase media y te metes a decir que no se vale ser aspiracionista y no se valen ciertas cosas, estás atentando contra muchas cosas que son las que verdaderamente hacen que un país se desarrolle. Es como decirle a alguien que le tiene prohibido soñar. César, te me fuiste muy lejos. Mira, yo lamento que el 95% de mis preguntas ya las contestaste. Celebro que me quede un 5% que espero ejercer cabalmente para que no sea esto un monólogo, primero. Y segundo, para terminar esta parte de lo claro, no podríamos esperar menos de un hombre que lleva tantos años amando tanto a Chihuahua, que tienes muy claro de que necesitas de todos para plantear hacia dónde tiene que ir Chihuahua. Pero me quiero regresar. Eso que tú dices que está pasando en el púlpito de las matutinas desde hace mucho tiempo, en donde todo es nacional o internacional o tiene que ver con sabrá Dios que México, no pues a veces también podría pasar con toda una persona que tiene un bagaje como el que tú tienes. Pero yo me quiero regresar a tus comienzos, al niño, a ese César chavito, cuando estaba en casa con papá y con mamá. ¿Qué carajos te dieron de comer? ¿Qué fue lo que aprendiste en tu casa? ¿Que te dio las herramientas para el día de hoy? Déjame terminar la pregunta. Para que hoy seas el mayor apagador de crisis de todos los tiempos recientes que ha tenido el estado de Chihuahua, porque lo hiciste desde la Secretaría de Gobierno y en la Fiscalía. Cuando más caliente estuvo el asunto, tú fuiste el que dio la cara. A mí me tocó... Hay análisis que hablan que quienes nacimos en mi época fuimos, en términos generales, ¿no? Claro que en esto siempre hay excepciones. Gente que desde muy pequeño aprendió que tenía que resolver sus problemas solo. Nosotros, hablo de mi generación, que básicamente nació entre 1966 y 1975. Yo soy del 66.
fuimos una generación que llegábamos a la casa y era muy común que nosotros mismos prendiéramos la estufa y calentáramos la comida que nos habían dejado nuestros papás. Que salíamos a pasear y nos íbamos lejísimos en la colonia, cosa que hoy nos parece imposible, pero yo salía en mi bicicleta lejísimos. Por decirte, de aquí donde estamos, al periférico de la Juventud. Eh, Fuimos una generación acostumbrada a ser muy generosa en la ayuda a los demás, pero que no necesariamente esperábamos que nos ayudaran a nosotros. Nosotros nos hicimos resolviendo nuestras propias broncas, pero sí éramos muy dados a ayudar a los demás. Y eso, esa generación es extremadamente resiliente frente a muchas adversidades. Ujú. Y te hizo que entendiéramos la vida y las crisis que te da la vida como áreas de oportunidad. A nosotros no nos era válido andarnos quejando, ni ir a decirle a tus papás que te estaban bulleando, porque lo que te decían tus papás, pues defiéndase y no ande con esas cosas. Eso hizo que mi generación en términos generales enfrentara la vida de una manera muy diferente como la enfrentan hoy los millennials, que también tienen seguramente sus grandes virtudes y que fuéramos una generación acostumbrada fundamentalmente a resolver nuestros propios problemas y ayudar a los demás. Eh, Era el boom de las separaciones matrimoniales. En la época comenzaba la sociedad y sobre todo la mujer a no aguantar. Estaban otras generaciones. eh, y todo eso, pues evidentemente produce algo que después te hace parte de resiliente, te hace que entiendas la vida de una manera en que tienes muy claro que quienes piensan diferente a ti, que quienes tienen otra forma de entender la vida, no necesariamente son adversarios o enemigos, sino gente que tiene simple y sencillamente una forma distinta de ver las cosas. Cuando tú entiendes eso, a ver, ¿qué te puede hacer alguien un buen sostenedor de carpa? En Tener, tener siempre la convicción de que a quien te vas a topar frente a ti tiene absolutamente la misma legitimidad que tú. Tú puedes sostener que esa persona desde tu criterio está equivocada, que sus soluciones no son las adecuadas, pero nunca puedes cuestionar su legitimidad. Es decir, él tiene propósitos igual de buenos que los tuyos, solamente que tiene otra perspectiva de cómo lograrlos. Si tú entiendes eso y entiendes que quien está frente a ti no es tu adversario, sino que piensa única y exclusivamente diferente, llevas el 80% del asunto resuelto. lo decía Voltaire. Porque la mayor parte de los conflictos que se presentan en nuestra sociedad tienen que ver con prejuicios, tienen que ver con posturas, tienen que ver con eh, orgullos, tienen que ver con defensa de determinadas circunstancias. Y, y si no tienes esas amarraderas, las llamo yo así, puedes ser un instrumento eficaz de solución de conflictos. A mí, yo soy un hombre de derechas. ¿En qué sentido te lo digo? Yo creo que si a mí me pones libertad contra igualdad, yo pienso que es más importante
pero puedo entenderme perfectamente con él. Y lo has demostrado. Tengo una enorme amistad con mucha gente de Morena, amistades personales. Reconozco muchos talentos que han sido importantísimos en la gestación democrática del país. Morena ha desviado gente como don Eberto Castillo, como Becerra Gaitán en Chihuahua, que eran antes de cualquier ideología demócratas. Hoy estarían avergonzados del camino que toma Morena. Representación de la izquierda, estoy absolutamente seguro. Pero te digo, si tú tienes ese talante, puedes construir acuerdos, puedes, pero hay un elemento desde mi punto de vista indispensable para poder hacer el trabajo que tú señalas. En política no hay nada más importante que la palabra. Y el honrarlas. Si tú, Claro. si tú eres alguien que se caracteriza por decir sí, no o déjame ver, pero la gente se da cuenta que el sí es sí, que el no es no y que el déjame ver se puede traducir en sí o no, la gente comienza a tenerte confianza y eso se corre de voz en voz. Que finalmente es lo Y único que entonces tenemos. dicen, Ujú. tengo un problema, este cuate te puede ayudar, porque a mí me ayudó, o te puede decir, ve a verlo porque a mí me dijo que no, pero me explicó por qué no, y me quedó claro que no se podía, o que no estaba en sus manos. El elemento más importante para ser un constructor de acuerdos, un constructor de gobernabilidad, es poder generarle a la gente la confianza de que su interlocutor está interesado en el asunto y que va a hacer todo lo que le resulte posible para solucionar. Es bien sencillo, pero muy complejo, porque la mayor parte de la clase política en el país entiende que recibir gente es una pérdida de tiempo, que ellos tienen que estar concentrados en cuestiones estratégicas, en la generación de política. No hay nada más importante que recibir a la gente, es lo que te mantiene con los pies en la tierra y es lo que te nutre y te permite ver cuál es la realidad que están pasando. Porque a ellos te debes, porque para ellos trabajas, Pero porque si no, ¿de qué estábamos hablando? Pero además, es lo único que te mantiene con los pies en la Por tierra. supuesto. Y que te permite ver en dónde está fallando el gobierno. Porque la gente en Chihuahua, yo creo que en todo el país, es bien claridosa. Y te dice, oiga, licenciado, pues es que mi asunto no avanza porque me está pidiendo tanto fulano para que avance. O mi asunto no avanza porque resulta que no avanza porque mi contraparte es sobrina del que tiene que decidir para dónde tiene que irse el asunto. Y es lo que te permite corregir y que te permite hacer muchas cosas. Yo quiero decir eso. Yo quiero ser desde una posición tan importante como la presidencia municipal de Chihuahua, alguien en que la ciudadanía pueda confiar, alguien que sea accesible, alguien que no sea imposible ver. El otro día fui a una colonia y me salieron con un rosario de Quejas. quejas. Y les decía, ¿hace cuánto no ven al director de servicios públicos? Y algunos te dicen, no, pues no lo hemos visto. Cuando tú tienes contacto con la ciudadanía se resuelven. Y me lo dijeron ellos. Una vez vino el alcalde y en una semana nos resolvió la mitad de los problemas que teníamos.
que tienes que estar ahí, y tienes que aguantar vara, porque la gente te va a decir, oiga, aquí no pasa la basura, y aquí esta calle nunca la han pavimentado, y ya dimos el dinero, pum, y no está pasando la policía nunca, y no tenemos ni siquiera una estación. Hay que hacer todo ese trabajo, que es trabajo de talacha, de ganas, pero yo quiero ser ese instrumento que la gente vea y tenga la confianza de ir a decirle, ayúdanos en esto o en el otro, sin descuidar la estrategia. Pero yo no me voy a dedicar a lo estratégico para eso. Es Yo me que voy a dedicar a atender a la gente, a ser un presidente que sea accesible, que la gente pueda platicar con él, hasta pasarles el día. Yo muchas veces recibía gente en la fiscalía. A ver, Dani, gente que tenía con su familiar 25 años desaparecido. Casos que ya no puedes resolver porque quizás quienes estuvieron involucrados en la desaparición de esa persona ya ni viven. Porque esas investigaciones se tienen que realizar para tener éxito en los primeros 3 meses, ¿no? Ya después. ya después, es Ok. complicadísimo. Y, y yo lo recibía, y lo recibía todos, porque mientras eso, yo tengo que adentrarme en el asunto de las desapariciones. Y la gente iba y me decía que éramos unos inútiles. Y a veces me narraba cosas que me sorprendían, y decía yo, "Puta, esto se pudo haber resuelto". Ajá, qué coraje, ¿no? Pero dices tú, 20 años después, por ejemplo, imposible. Pero ¿sabes qué? Sí estaba yo seguro. Que esa De persona que se lea saliendo de mejor. ahí, ella iba a ir con su... Y le iba a decir, sí, a ese que sale en la televisión. Le dije que eran unos inútiles y le hice ver en su cara el daño que nos han hecho. Y eso hace que la gente recupere la credibilidad en las instituciones. A mí, ¿sabes qué? Me sorprendió enormemente cuando me di a la tarea de recibir a todas las familias de los colectivos que tenían que ver con la desaparición forzada de sus familiares, ¿Qué? que todos me dieron un dato espeluznante. ¿Cuál? Era la primera vez en 20 años que estaban en el despacho del fiscal general. Y dije, pues por ahí comenzó. Eh, entonces, no, no hay que inventar el hilo negro. Hay que repetir las cosas que están siendo exitosas en la ciudad. Hay que tener la estrategia de definir qué tipo de infraestructura debemos hacer para que la ciudad siga manteniendo competitividad. Y ya te he dicho qué es lo que tenemos que hacer. Eh, Tenemos que generar las condiciones, y eso solo es de voluntad política, para que en Chihuahua sea el lugar del país más fácil de abrir un negocio. Hay muchas quejas sobre la tramitología en dependencias municipales que hacen prácticamente un martirio el emprendimiento de muchas actividades. Y todo eso lo podemos mejorar realmente teniendo la voluntad política y la visión de que el gobierno sí regula, sí ordena, pero no controla. Ni debe ser su propósito controlar una sociedad. Debe de ser un instrumento de la sociedad Facilita. para que su creatividad, su emprendimiento, sus sueños, como tú dices, puedan transformarse. Yo discutía mucho con los directores de desarrollo urbano, porque yo como secretario del ayuntamiento tenía mucha barandilla de desarrollo urbano y decía, pues, ¿qué pasa? Porque el secretario del ayuntamiento lo van a ver cuando en alguna dependencia las cosas no salen. Y ya queda el secretario y el presidente. Y un día, discutiendo con un director de desarrollo urbano, que es muy buen amigo, le decía, ustedes
no se dan cuenta de que la gente que va a desarrollo urbano y va a abrir un puesto de lotes o a construir un gran desarrollo inmobiliario. Mucha de esa gente, la mayoría, y no me refiero a los grandes constructores, van buscando su sueño de toda la vida. Su primer restaurante que hicieron con todos los ahorros de su vida, su escuela de danza. Yo tuve un caso de una señora que no le dejaban poner una escuela de danza por X. La gente acude a esas dependencias y la vemos como, pues viene a ser, y ustedes en desarrollo urbano reciben a gente que va a buscar construir con la obra que quiere realizar, quizás el sueño más grande de su vida o su realización personal más grande. Y toparse con un no se puede, hazle como quieras, es decir, no ver cómo sí en vez de cómo no, frustra a mucha gente. Eso lo tenemos que cambiar, conservando el orden que tiene la ciudad. Y tenemos que hacer lo mismo en muchas otras dependencias en donde la gente me habla de dificultades serias en la tecnología. Y no te hablo de gente común, te hablo de tramitólogos profesionales, de gente que se dedica a la tramitología y que dice a veces que las cosas se ponen muy complicadas. Chihuahua va muy bien, pero no podemos, bajo ningún punto de vista, pensar que las cosas no pueden ser harto mejorables. Hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que innovar, hay muchas políticas públicas que han resultado exitosas en el mundo y que puedes trasladar a Chihuahua e ir incorporando para que la ciudad vaya siendo cada vez más rica, plural, fuerte. Creo que nos falta una oferta cultural mucho más agresiva en la ciudad. Y hablo de cultura popular, ¿no? De grupos musicales, etcétera, que le permitan. Es más, es increíble cómo se ha vuelto viral un grupito que se pone ahí en la plaza, que pone a bailar a cientos de personas todos los fines de semana. Y lo hicieron solos, ¿sí? E inclusive lo hicieron a contrapelo de la autoridad porque les molestaba a algunos el ruido y los fueron arrinconando. Y hoy no, hoy ya ves en el YouTube, es quizás una de las cosas que más visualiza la gente, pero necesitas también ponerle atención a otro tipo de cuestiones. Yo te hablo, por ejemplo, de la oferta cultural, te hablo de que tenemos que meterle mucho al proceso de educación. El municipio debe tener un papel relevante en la educación, fundamentalmente en el mantenimiento de la infraestructura educativa. Está bien, no hagas escuelas, pero ayuda a que su infraestructura se conserve, ponle techumbre, ponle bebederos a los niños, esas cosas las pueden hacer. Y son cosas muy sencillas que terminan elevando la calidad educativa y las condiciones de los niños que pueden. No, y en términos de seguridad, pon un guardia ahí. César, para concluir esta primera parte de la entrevista, retomo algunas de las cosas que dices. Yo tengo una frase que tiene mucho que ver con la autoridad y con el poder, que es decir no también es resolver. 1 y 2. Sintetiza muy bien el pensador francés Voltaire lo que tú dices de quien está deteniendo el tinglado, con la absoluta conciencia de que a quien protege debajo del tinglado merece el mismo respeto que él, con la frase de puedo no estar de acuerdo con lo que tienes que decir, pero defenderé con la vida el derecho que tienes para decirlo. Y con esto cierro con esta pregunta, porque tu trayectoria está íntimamente ligada al proyecto de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. La pregunta es, ¿cómo defines esta relación de confianza mutua y qué aprendizaje te llevas de haber sido su principal operador político en etapas cruciales para que hoy la gobernadora esté en el primer orden, dentro de las primeras mujeres con ese nivel de poder en México? Yo no sé si sea el principal. No.
sin duda, Estuviste ahí, estuve como muchos otros, como algunos, deteniendo el tinglado. colaborando en un proyecto Ujú. del cual estaba total y absolutamente convencido. Yo si no estoy convencido de que eso va a resultar benéfico, no le entro. Fue y es una relación de una enorme confianza. No solo porque el trabajar juntos durante tantos años hace que tú conozcas muy bien a la persona y eso termina por generar confianza, pues, sino porque siempre estuvo revestida de afecto. Tú en tus relaciones políticas puedes tener mucha interacción con una persona, pero nunca pasar el afecto personal. Es más, lo común es que en el ejercicio de la política tú puedas decir, él es muy amigo mío, pero jamás en la vida te hayas ido a tomar un café en privado con él o echado una carne asada y tengas una interacción muy fuerte, es única y exclusivamente en el terreno profesional. Es lo común. Yo en mi relación con la hoy gobernadora siempre estuvo revestida de afecto. La gobernadora es alguien, y muchas veces ni siquiera te lo dice personal, pero a veces te sorprende. A veces sabe mejor cuál es el estado de salud más que tú. Y va y te dice, oye, yo creo que a tu mamá le hace falta esto. Es una persona sumamente afectuosa, muy humana. Y eso hace que todavía se fortalezca más la relación que puedes tener con una persona. Porque no se reduce únicamente a lo estrictamente profesional. Llega al ámbito personal y cuando eso se combina con las ilusiones que te despierta algún proyecto político, esas cosas se fortalecen. Y eso no quiere decir que durante todos los años siempre hayas pensado igual o siempre hayas tenido la misma perspectiva para enfrentar determinado. Pero sabes y tienes la confianza, y yo creo que ella siempre la ha tenido y yo en ella, de que cuando tienes una diferencia en relación a cómo atacar o determinar determinado problema, se trata de una diferencia de buena fe. Es decir, que enriquece y que ayuda a que las cosas se mejoren en los equipos. Porque cuidado cuando los equipos piensan todos igual. Ya no comienzan a funcionar. La gobernadora le gusta que los equipos discutan y le gusta escuchar diversas opiniones para poder ella después, haciendo ponderaciones y claro, tomando en cuenta su propia perspectiva, tomar las mejores decisiones. Pues bueno, hasta aquí llegamos con el lado claro de César Jauregui. Comenzamos, seguimos platicando con César Jauregui sobre el lado oscuro de estos últimos tiempos, y es que renunciaste de manera irrevocable, asumiendo la responsabilidad política, dijiste, por omisiones institucionales, tras el despliegue en El Pinal, municipio de Morelos. La pregunta es, siendo tú un experto en el manejo de crisis, ¿qué carajos falló estructuralmente en los mecanismos de control interno para que la información inicial compartida con la opinión pública de tu parte fuera inconsistente como tú mismo lo admitiste? Porque la información que se recibió al principio era sumamente confusa. Yo di a conocer la información que en ese momento
tenía de los acontecimientos, y al momento que me doy cuenta de que no era exactamente como yo lo había dicho, creí que lo más sano, y lo platicamos luego, era abrir una investigación por parte de la propia Fiscalía y yo dejar el cargo para que no hubiese dudas sobre el manejo de la deuda. Si tú me dices, si lo que se generó con eso, que fue la desarticulación de uno de los más grandes narcolaboratorios que se han descubierto en el país, no me hace sentir orgulloso, tío. Y aunque se pudieron haber cometido fallas de protocolo en cuanto a la presencia de funcionarios extranjeros de la Embajada de los Estados Unidos por acuerdos entre personas operativas, yo pienso que el fin último que ellos buscaban era acabar con el narcolaboratorio, y eso es algo que beneficia al país. No justifico el de que se hubieran presentado estas fallas, lo dije al momento de mi renuncia, pero si tú me preguntas cómo catalogo hoy a Oseguera y a su compañero que me ahí, para mí son héroes de Chihuahua y son personas a las cuales les debemos por el beneficio que hicieron, en donde no solo arriesgaron su vida, sino la perdieron por tratar de lograr un beneficio para todos nosotros. A raíz de tu comparecencia, 2 preguntas. ¿Has llegado a temer verdaderamente por tu libertad física tras la comparecencia en Ciudad Juárez? 1 y 2. ¿Tienes ya preparada una estrategia legal de defensa ante la posibilidad de que el gobierno federal decida ir penalmente contra ti? Nunca la tuve, porque estaba absolutamente seguro de cuál había sido mi actuación y mi responsabilidad. Yo no sabía de la presencia de agentes extranjeros en el y era evidente que podían investigar a los 50 soldados y a los 50 elementos que fueron, etcétera, y que no había absolutamente ningún elemento que no había con eso. Y más allá de eso, cuando tú tienes la seguridad de que tu actuación siempre ha sido buscando lo mejor y tratando de actuar con legalidad, no tienes ese tipo de temores. Yo, en cuanto me dijeron, lo están citando de la Fiscalía General de la República, no dudé un instante, porque yo como autoridad, habiendo sido autoridad, tenía que ser un ejemplo de cumplimiento con cualquier disposición. Me presenté sin aspaviento, me presenté sin hacer declaraciones, me presenté simple y sencillamente para cumplir un requerimiento, lo cumplí, di la información que se me solicitó y estoy absolutamente seguro de que no tengo nada de qué preocuparme en eso. Entiendo que a veces las cuestiones son políticas, pero yo puedo andar en la calle y la gente me saluda con afecto. Yo puedo andar en la calle y la gente dice, mira, ahí va Jauro, siéntela, de los de la silla, etc. Y la gente me ve con afecto. A mí no se me acusan de cosas infames. En política, César, se dice que los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Tras tu salida, ¿quiénes dentro del gabinete dejaron de contestarte el teléfono o marcaron una distancia? ¿Sentiste fuego, amigo? Yo creo que la marqué yo mismo, porque cuando tú sales de cualquier posición, tratas de no ser intrusivo. ¿Me explico? Si sales de un gobierno, debes de tener la prudencia de no ser intrusivo, porque muchas de tus relaciones tienen que ver con el trabajo. Y dices tú, a ver, salí de un ámbito y lo más sano es que yo no tenga una relación en estos momentos con ese ámbito. A ver, por ejemplo, en fiscalía. No hubiera sido sano que yo saliendo de fiscalía estuviera tratando de entrometerme en fiscalía, en muchas cosas. Pero no, te voy a ser muy franco. Yo no identifico ningún enemigo en el gobierno. Con todos tuve una excelente relación, no solo de trabajo, con algunos una relación como la que te señalé con la gobernadora, revestida por el afecto,
y en ese sentido, cuando me los encuentro, puedo platicar con ellos. Lanzar espectaculares y una campaña de posicionamiento para la alcaldía a solo unas semanas de que renunciaste de una manera que se puede calificar de escandalosa, incluso binacional, ha sido por muchos visto como un acto de cinismo. La pregunta, ¿es una genuina vocación de servicio, César, o estás utilizando esta candidatura como un escudo mediático y político para en algún momento salir con la famosa persecución política si es que la FGR te finca responsabilidad? Ya habíamos hecho eso antes del programa. Es decir, estaba. Se suspendió. Acuérdate. Y la suspendí porque debe ser uno prudente. Vamos a suspenderla. Y en el momento en que fui y me presenté a la FGR y se me dije, expliqué. Les dije, señores, yo he cumplido con esto. Siempre he asumido mi responsabilidad política, siempre he asumido el orgullo de lo que se hizo, y lo voy a decir siempre, pero este camino tiene que continuar y más con la importancia que tiene el 27. Un actor como yo creo que puede ayudar a que la gente tenga algo de conciencia sobre lo que nos ven. Irme a mi casa, estar cómodamente, porque a veces es lo más cómodo, ¿no? Te vas a tu casa, ves los toros desde la barrera, no te expones, no eres alguien mediático, no le das frentes a tus enemigos políticos, a tus adversarios, pudiese haber resultado lo más cómodo. Pero frente a lo que viene el 27, yo sí creo que tengo que poner mi grano de arena para cuando menos tratar con todas mis fuerzas de evitar que Chihuahua caiga bajo esa férula. Y lo voy a hacer. Hace momentos utilizaste palabra muy determinante para lo que voy a emplear y dijiste que hay que defender la democracia frente a un inminente centralismo autoritario. Pero el operativo de la Sierra evidenció una profunda debilidad en el control que tú tenías como fiscal en el Estado. ¿No te genera una contradicción ética pedirle el voto a los chihuahuenses cuando fallaste en la tarea más crítica, que era la que te habían encomendado sobre la seguridad en el Estado? En la de fondo, ¿no? Fallaron en las formas. En el fondo, ¿no? Grave hubiera sido la acusación que se formuló en Sinaloa. Eso sí hubiera sido fallarle a los chihuahuenses. Aquí otro tipo de fallas, pero en lo fundamental estábamos combatiendo al crimen organizado de una manera en donde verdaderamente les desarticulando un narcolaboratorio que solo entre las cosas que encontró, no nosotros, ya la Fiscalía General de la República, había 2 toneladas de metanfetamina. Hay una frase que utilizamos mucho algunos, sobre todo cuando somos reporteros de guardia, y decimos, no en mi turno, no en mi guardia. Tú puedes decir que en tu turno, en tu guardia, desde la Secretaría de Gobierno que maneja la política interna del Estado, hasta tus últimos días como fiscal, ¿no pasó lo peor en tu turno, en tu guardia? No. Y para concluir, César, yo te pregunto, ¿cómo piensas reconstruir esta frase en la que tú has mencionado que quieres hablar hasta con el último panista en la capital? La pregunta es cómo piensas reconstruir la confianza en la militancia, específicamente de los ciudadanos de Chihuahua, tras haber tenido que renunciar a la fiscalía. ¿Cómo se recupera la confianza de la que me has hablado más de una hora? La confianza no se me perdió jamás por eso. Quisiera que vieras mi Facebook, porque yo publiqué Facebook. Ve lo que dijo la... ¿Listo? Miles de interacciones. Inerme frente a la red social, porque ahí no controlas absolutamente. Estás frente a quizás el aspecto más crudo de la opinión pública. Expuesto incluso a boots, ¿no? A gente profesional que se dedica única y exclusivamente a ver cómo te dañan. Y
Y ahí está, no lo he borrado. Puedes ver no solo las muestras de solidaridad y de afecto de muchas. Tengo también muchas en lo privado, en el Me WhatsApp, imagino que más. Ujú. de, de gente del otro lado, Que también te apoya. de gente del otro partido que decía, no puede estar pasando esto. No puede ser que en México la preocupación cuando se combate en la narcotráfico sea en cuestiones de... Y ya tratar de emparejarlo de Chihuahua con Sinaloa No hay punto. fue el acabose, ¿no? Sí. Fue algo, también hay que decirlo, que en Chihuahua particularmente le abrió los ojos sobre cuál es el talante de la 4T. Y en cierta A forma, mucha gente le abrió los ojos. y en cierta medida, ¿cuál es tu talante también? Sí, Y para irnos, César, para acabar con este lado oscuro, dos cosas que tengo que preguntar. Una de ellas es, ¿qué tan cierto es que la gobernadora María Eugenia no está feliz con tu aspiración a la alcaldía, sabiendo que hay una investigación abierta? Hasta ahí me lo responderás. Y en un segundo cierre, ¿qué va a pasar si tu partido no te elige a ti como el candidato? ¿Apoyarás a otra propuesta? Con la segunda. Dale. Cuando tú entras al PAN, yo tengo 43 años, a veces el partido toma decisiones que te gustan y a veces el partido toma decisiones. En 43 años, quizás el partido haya tomado más decisiones que no me gustan que las que me gustan. Pero tú estás en un partido político porque es donde te encuentras, donde tu naturaleza política se desenvuelve, donde ves a los tuyos, a los que piensan en términos generales igual que tú, porque nunca hay unanimidades. Esto no va a ser la excepción. Yo me sujetaré a lo que el partido determine. Y sea cual sea el resultado de ese proceso, si soy o no candidato, yo voy a ser el primero de los soldados que va a estar ahí, porque entiendo que la importancia del 27 supera mucho los proyectos personales, las ilusiones que te hagas de construcción de proyectos políticos. Esto es algo en donde nos va la chihuahuanidad y de eso no tengan absolutamente ninguna duda. Tengo 43 años militando en el año entre 1983. Tenía 18. Te digo, partido a veces es como las iglesias, ¿no? Hay que vivirlo y sufrir. Y a veces estás de acuerdo o no, pero tú sabes que esos acuerdos son, o esos desacuerdos, siempre van a ser coyunturales. Decía don Manuel Gómez Morí, con una frase que a veces pocos entienden. Pero lo más importante en política dentro del PAN es nunca confundir la anécdota con el destino. Tu vida va a estar lleno de anécdotas, buenas o malas, pero destino solo hay. Los que confunden la anécdota con el destino son los que generalmente cambian de partido frecuentemente. Les da lo mismo de repente estar en un proceso electoral defendiendo una camiseta y en otra. Yo no. A mí me enseñaron mis mayores que nunca confundiera la anécdota con él. Y mi destino es ese. Estar en el partido, que con muchos errores, que con virtudes y con defectos,
yo encuentro el instrumento más acabado para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y vivir en una democracia con justicia y en libertad en mi país. Eso creo. Y la primera pregunta sobre la gobernadora. ¿En qué sentido me dijiste? Te pregunté que qué tan cierto es que la gobernadora no está del todo contenta con tu aspiración. Yo creo, y te lo digo porque he platicado con ella. Cuéntanos. Ella está súper interesada en que los candidatos del PAN en términos generales, no solo a un determinado puesto, sean los mejores que podamos presentar como candidatos al escrutinio ciudadano. Te voy a comentar algo. Cuando yo vi la posibilidad de una candidatura en el proceso del 27, yo le expresé a mi equipo cercano y a ella misma, que yo solo tenía una condición para ser el candidato al cargo que fue. La única condición que yo tengo para ser candidato a un cargo de elección es que probadamente, con estudios estadísticos, con opinión pública, yo fuera la mejor opción que puede presentar mi partido a determinar. Me parece sumamente irresponsable aspirar cuando no tienes esa condición, porque arrastras a mucha gente. Yo en el PAN, como casi siempre he sostenido la carpa, una de mis exigencias para sostener la carpa era, pero me ponen al mejor citero. O sea, porque da mucho coraje de tener la carpa y que te trepen a cualquiera a hacer el acto circense y falle, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué exigía? Oigan, vamos por el mejor, por el que la gente quiera. ¿Y qué se necesita hoy en las candidaturas del PAN, en estos momentos de crisis democrática, de gestación de estados autoritarios? Tú tienes que tener un candidato con capacidad de hablarle a diversos auditorios. Tú tienes que tener un candidato con capacidad de convencer a la gente de las bondades que puede representar que ese partido, en conjunción con el candidato, llegue en el gobierno. Tienes que tener la capacidad de generar alianzas y de tejer alianzas más allá de las que tu partido tiene en forma natural. Tienes que ir por el mayor número de personas e incorporarlas al proyecto político que encabezas para que éste pueda tener éxito. El candidato tiene que ser también alguien que genere confianza. Que la gente diga, ese sí lo conozco. Sí, ese sí recibe las llamadas. Ese sí atiende. Ese sí se preocupa. Ese sí ha demostrado en los cargos que ha tenido responsabilidad. No te puedes reinventar en 6 meses. Y yo solo seré candidato si soy la mejor opción. Si no, yo mismo me retiro. Porque yo esa es la primera exigencia que hice a mi equipo y a mucha gente. Le dije, no vamos a aspirar a una candidatura. Aprovechándonos de amistades, aprovechándonos de conexiones, aprovechándonos de tener 43 años en el partido, de muchas cosas. Tenemos que ser los mejores afuera. Tenemos que ser la mejor opción que puede presentar. Y sí, y solo sí, yo seré candidato a algún cargo. No sé si se ha contestado. Perfectamente, César Jauregui, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.
Un placer, Dani. Soy Duany Domínguez Ortiz. Hasta el próximo De lo Claro a lo Oscuro.